quedamos con las ganas y la buscaremos por Google. Hay buena vista, pero estaba la marea muy alta y no pudimos cruzar la roca. Y empezamos el día en San Francisco, obviamente con lluvia y con un mal día, porque siempre hace mal en San Francisco. Nada, no siempre, pero eso me dijeron. Total, que estamos en la plaza Union Square, que está rodeada por algunas tiendas, marcas caras, como por ejemplo Tiffany, que tiene un edificio enorme, no sé si será el edificio entero de ellos. Y esta plaza se llama Union Square porque era donde se hacían las manifestaciones de los unionistas cuando era la guerra de la independencia, la guerra civil americana. Sí. Sí. Está todo lleno de tiendas caras como por ejemplo Louis Vuitton, Balenciaga o Versace, no sé cuál vi, Dior, Gucci, que está por aquí al lado. No sé vosotros, pero yo ahora cada vez que veo la tienda de Gucci pienso en la canción de Balenciaga, Gucci, Prada, Balenciaga. Quizás solo la gente que ve TikTok. ¿Vosotros? ¡Ah! Y estamos en una de las calles en la que es la típica foto con la cuesta de San Francisco. Powell con California. Powell con California, arriba del todo. No diré que es fácil subir, porque no lo fue, pero a ver si merece la pena. Javi, creyéndose guía turística, me dijo que era allí. Powell con California. No. Es el mismo cruce, Powell con California, pero mirando hacia ese lado. Mirando Que hacia otro lado. se ve el puente a lo lejos. Que yo creo que es de seguridad, pero que está haciendo estiramientos porque llevará mucho rato ahí de pie. Yo digo homeless, vamos a comprobarlo. Está bien vestido y no tiene bolsas y cosas así. Esta catedral es famosa porque dentro tiene vidrieras así como muy modernas, entre ellas tiene una vidriera de Albert Einstein, pero debido a nuestro amigo el COVID no podemos entrar porque está cerrada, así que nos quedamos con las ganas y la buscaremos por Google. Se llama la Catedral Grace y es de estilo gótico, pero tampoco es que yo sepa diferenciarlos. Y por cierto, se confirma, yo creo que era un sin techo. Confirmadísimo. Justo ahora acabamos de entrar en la zona de Chinatown, aunque también hay Japontown y Koreatown, pero Chinatown es el barrio chino más grande de todo Estados Unidos, el que está en San Francisco. Y no sé, pues vamos a investigarlo, pero creo que hay una señora que hace las galletitas de la suerte caseras, hay una puerta así con los dragones y con el estilo chino, y además es exagerado porque tú vas caminando de repente por la ciudad, por San Francisco normal, y ves todo edificios tipo neoyorquinos, y giras así y ¡boom! Todo en chino. Se nota un montón que estamos en Chinatown porque es que de repente es todo como caos, gente, coches, te das con la gente, no sé qué, no sé, es muy Asia. A mí es que me encanta Asia. Y ahora, como os contaba, estamos en Ross Alley, que es donde está la tienda en la que hay una señora que hace las galletas de la fortuna a mano. Y nos dieron para probar. Y luego hay toda esta cola, que creo que es porque hay como un escritor o algo. Vamos a comernos una de las galletitas de la fortuna del Golden Gate, a ver qué me depara la suerte. Real courage is moving forward when the outcome is uncertain. Vamos, que tires para adelante aunque no sepas a dónde. ¿No? Oh, la rompí toda. Blanco. You are an artistic person, is your color. Totalmente mentira, ¿eh? Soy un artista, que deje mis colores ir. Está haciendo un tiempo de perros, o sea, muy mal. Pero os vengo a contar una cosa de la que me estoy informando. Y resulta que esta calle de aquí atrás ¿Cómo se llama? es Lombard. Total, que es la calle esta que hace así. Ese es. ¿Qué pasa? ¿Por qué se hizo esta calle? Aunque ahora viéndolo no tiene mucho sentido. Vale,
esta calle se hizo porque todo San Francisco es en cuestas todo el rato. Entonces, para aliviar un poco a los coches y que no tuvieran que bajar o subir tanta cuesta, decidieron hacer esas pequeñas S. Pero vamos, que si tú ves a los coches bajar por ahí, bajan mucho más despacio y es mucho más complicado. O sea que, no sé, no soy ingeniera, pero aporto el dato. Vale, y os vamos a contar una cosa que nos acaba de pasar ahora. La compañía Zox. Cuando estábamos en donde la calle, ¿cómo se llamaba? Roswell o algo así. Bueno, la calle esa, ¿cómo se llamaba? Sí, Roswell. Ok. O Powell o algo Powell. así. Donde estábamos en la calle esa, vimos pasar un coche que estaba como lleno de cámaras alrededor y con un pantallón enorme, así muy raro, y unas chicas conduciéndolo. Y ponía Zox. Y nos quedamos mirando y dijimos, uy, este coche, ¿qué será? No sé qué tal. Vale, pues justo ahora estamos subiendo por aquí por la calle Lombard Street y nos lo acabamos de encontrar otra vez, bajando súper despacito, con todo lleno de cámaras, y es como un sub, pero si tuviera todo cámaras alrededor. ¿Qué esconde esa gente? Y entonces dijimos, ¿qué es esto? Nos ponemos a buscar y ¡boom! ¿Qué es? Pues es una compañía que pretende desarrollar un coche autónomo que nació en 2014 y la compró Amazon en 2020. Entonces yo creo que están trazando... Y es el primer taxi sin conductor. Sí, el o algo primer así. taxi autónomo para llevar pedidos de Amazon. O para coche... Bueno, Amazon lo querrá para eso, evidentemente. O para coche autónomo, como taxi autónomo también por la ciudad. Entonces yo creo que está trazando Sí, todas las calles y demás, haciendo el recorrido de la ciudad. Muy fuerte. El futuro. Ya visteis el otro día por Instagram, creo, un robotito también que encontramos primero por Los en Estados Ángeles. Unidos, eso es así. Primero en Estados Unidos. Y primero en California. Siempre. Estamos haciendo ya la subida hacia el coche de Baker Beach. Si podéis, no aparquéis aquí, aparcar en el pueblito de allí. Que Mejor quizás aparcar en el pueblo y caminar la playa. Sí. Porque aquí es una subida infernal. Me agrava el Hay buena vista, pero estaba la marea muy alta y no pudimos cruzar la roca. Entonces, bueno, no es tan malo aún así, ¿eh? También como es la primera vez que lo vemos, pues bueno. Y aquí estamos en el barrio hippie de San Francisco. Hyde, no sé cómo se llama. Hyde Ashbury o algo así, Más que hippie, tiene unas tiendas de ropa nice. Sí, ropa y cara. Air Force One y Jordan y tal, que... Quizás fue hippie en algún momento, pero ahora Te mismo quitas, ya ¿no? es de pasta seguramente. Y nos disponemos a entrar en la típica Buffalo Exchange, que es la tienda así como de... ¿Cómo se llama? Segunda mano. De segunda mano. La verdad que está muy guay este barrio, un montón de ambiente, mucha gente, muchos sitios de comida, tiendas de ropa, de segunda mano, gente fumando María. Merece la pena visitar el barrio este, muy bien. Un poco de historia sobre este barrio, es donde empezó en los 70 toda la movida hippie y todo esto. Y además aquí fue uno de los primeros barrios en los que se empezaban a vivir en comunas hippies. Entonces vivían todos en comunas, todo era relax y se empezaron a venir muchos artistas y mucha gente del movimiento hippie. Y fue por lo que se hizo tan famoso este barrio y el movimiento en sí. Hoy por la mañana, bueno, North Tower. fuimos hasta Sausalito a desayunar y a ver un poco las casas, pero no os grabé nada porque me quedé sin batería. Así que ahora hemos venido a otro de los miradores del Golden Gate que se llama North Tower y ya podéis ver, se están metiendo las nubes, o se están yendo, mejor dicho, y está precioso. Y como dato que me está diciendo ahora Javi, resulta que las nubes, como estáis viendo en los vídeos y en las fotos que quedan así metidas,
se ponen y se meten como a la hora de comer, más o menos, de tarde. Entonces es una buena hora para venir a hacer esas fotos y esos vídeos. Barrio de Castro, que es el barrio denominado barrio gay, aunque bueno, en fin. Y la historia, o sea, sí que es barrio gay porque tiene... no es barrio gay, es barrio LGTB, barrio de inclusión, que tiene pues todo lleno de banderas, los pasos de peatones, las tiendas, todo es genial. Y lo que os iba a contar, este barrio se denominó el barrio gay porque después de la Segunda Guerra Mundial a muchos de los soldados que se presumían que eran gays o lesbianas les enviaron aquí a expensas de que les fueran a juzgar en el tribunal. Entonces, durante como 5 o 6 años, del 1945 al 1950 y algo, llegaron aquí como unos 10.000 soldados que encontraron el barrio perfecto para sentirse libres y para poder crear sus familias.